Muchas opiniones y llamados de la gente y hoy se ha convertido en el tema de muchos medios, que es el aporte que el Estado hace a algunos hombres de la Iglesia. El costo de la Iglesia. La revelación de lo que destina la nación para el pago de los obispos despertó inquietud entre los legisladores nacionales y la comunidad no católica y abrió el debate entre los que están a favor y en contra. En vivo debatimos y te contamos de los costos de la Iglesia. Alguna vez nos preguntamos, no hace mucho tiempo, cómo se sostienen las iglesias. Y también quedó en el aire flotando cómo viven los curas, los sacerdotes, quién les da la plata para poder subsistir, de dónde salen. Ahora sabemos que hay algunos que cobran. Sí, así quedó reflejado. En realidad se sabía, de hecho hace unos días atrás se había informado que el presupuesto nacional preveía que para el pago de salarios de funcionarios de la Iglesia, de obispos, se iban a destinar 130 millones de pesos durante 2018. A partir de eso hubo legisladores que le preguntaron al jefe de gabinete Marcos Peña, ¿cuánto cobraban estas personas que recibían un salario por parte del Estado Nacional? Y justamente dio a conocer entonces los sueldos. ¿Quiénes cobran? No todos los cobran. No todos. Lo que dispone una ley nacional es que para arzobispos y obispos hay un salario que equivale al 80% del sueldo de un juez en primera instancia. Y es de un 70% del sueldo de un juez de primera instancia cuando se trata de obispos auxiliares. Entonces, según la jerarquía, hay distintos montos de salarios por mes. Nosotros armamos una placa para que podamos ver justamente en cuánto están establecidos hoy por hoy los salarios según lo que dio a conocer el gobierno nacional. ¿Solamente cobran, no sé, obispos auxiliares? Sí, después están administradores apostólicos y diocesanos también están incluidos. Los curas rasos no. Los curas rasos no, pero ahora te voy a explicar cómo se sostienen ellos o de qué manera afrontan sus gastos personales. Un obispo diocesano cobra 46.800 pesos mensuales. Aquí sería el Monseñor Puigari. Sí, el obispo de Gualeguaychú, sí, y el de Concordia. Sí, y Collazul de Concordia, exacto. Un obispo emérito cobra 40.950 pesos. Ese es Carlic. Este sería Carlic. No sé si él por ser cardenal... Pero es un cardenal de categoría de la Iglesia. Claro. La categoría superior del reconocimiento del Sí, porque Vaticano. creo que en Argentina nada más. O ha de ser uno de los pocos países en donde se les paga a los funcionarios de la Iglesia Católica. Es en los países donde la Iglesia Católica es religión oficial. Claro, ahí está la ventaja que tiene la Iglesia Católica por sobre el resto de las religiones en la Argentina, porque justamente el gobierno sostiene el culto católico, apostólico y romano, y así está establecido en el capítulo 2 de la Constitución Nacional. Cuando se modificó la Constitución, ¿eso no se cambió? Vos sabés, yo tengo la impresión, cuando venía pensando hoy, que se había modificado, que no es la religión oficial. Algo cambió ahí, ¿vos sabés? No, se sigue diciendo que es laico. ¿Sabés por qué? Porque el presidente puede no ser católico ahora. Sí. Era una condición. Nosotros en la escuela nos habían enseñado que una condición, viste que el presidente tiene que ser abogado, abogado no. Tenía que dos o tres cosas tenía que cumplir y una era que fuera católico. Me parece que eso se cambió. Sí, haber nacido en Argentina también sí, estaba. Sí, claro, sí. No, me parece que no se modificó, Cristian. Creo que no, que por eso sigue teniendo esa ventaja. Bueno, esos son los salarios entonces. Hay algunos sectores que obviamente, sobre todo siempre de la izquierda, cuestionan, ¿no? Que se financie desde el Estado de la Iglesia Católica. Es una crítica que se suele escuchar porque además el gobierno exime de impuestos a la Iglesia Católica. Que tiene propiedades la Iglesia. Sí, no pagan ingresos brutos, impuestos a las ganancias. También se hace cargo muchas veces el gobierno, tanto a través nacional como provinciales, en algunos casos, de reparaciones de edificios. También financian lo que es la educación a través de aportes que hacen, son subvenciones, ¿no?, educativas a distintas instituciones. Y la gran pregunta es esta que vos hacías recién, o sea, ¿qué pasa con los sacerdotes o los curas con los que nosotros habitualmente convivimos, porque están al frente de las parroquias de nuestro barrio, porque los conocemos? ¿Qué pasa con ellos? Porque ahora conocíamos los sueldos importantes, ¿no?, de los hombres que están, allá arriba, ¿no?, en la Iglesia Católica. Según lo que me decía el padre Ignacio Patat, que ahora está al frente de la parroquia Guadalupe, el arzobispado genera da una orientación de cuánto debe percibir un cura y el sueldo se paga a partir de los ingresos que tiene esa parroquia. Por ejemplo, los sacerdotes, dice el arzobispado, que deben
cobrar un monto que no supere los 9.000 pesos. O sea, hasta 9.000 pesos pueden recibir para gastos personales, pero siempre eso se subvenciona con los aportes que ingresan a las parroquias. Hay parroquias que tienen, bueno, muy poco dinero, probablemente sea menos el ingreso que tenga. Claro. Pero el arzobispado lo que te sugiere es que no más de 9.000 pesos. Y siempre es pues yo preguntaba, ¿es la diócesis la que hace el aporte de ese dinero? Dice, no, es a través de lo que ingresa en las parroquias. Lo que pasa es que es cierto que hay algunos curas que la verdad es que ese dinero que reciben lo terminan invirtiendo ahí en la misma parroquia o haciendo alguna cosa. ¿Y qué hace ahí me sorprendían los números, 40.000 pesos cobra el obispo, ¿no? Sí, casi 50.000. ¿Qué hace un obispo? Porque tienen la casa, se las da el Vaticano, el arzobispado. Sí. Tienen vehículos, sí, personal de limpieza. ¿Qué hace un obispo con la plata? No sé. No digo, no tiene gastos para... Y no sé si tendrán familia y... pero no a cargo. Familia y no a cargo, pero probablemente tal vez si tienen sobrinos, no sé. La verdad es que... Y los sacerdotes también, bueno, los sacerdotes deben proveerse su propia comida, más allá de que a veces los fieles asisten, ayudan, colaboran. Sí, el mayor ingreso viene por ese lado, ¿no? Por el tema de los sacramentos, porque lo que es las diócesis es muy poco lo que puede llegar a aportar, y desde ya se sostiene la parroquia con todo lo que ingresa a partir de los fieles, y de ahí también se extrae un monto que va justamente para los gastos personales del cura, del sacerdote. Viste que también en las campañas anuales, como la de Cáritas, hay una parte que se destina a las iglesias, a las parroquias. También. También está el caso, Cristian, de los sacerdotes que trabajan, por ejemplo, como docentes. En este caso, ellos concursan, tienen un cargo docente y por ende el consejo, el gobierno provincial les paga un salario. Cobran el salario que... O en las universidades también a veces. En las universidades pasa exactamente lo mismo y de hecho se jubilan con una jubilación del Estado provincial. Por ejemplo, los capellanes que están en los hospitales tienen un salario que depende de lo que se establece para los empleados del Ministerio de Salud. También están los capellanes que trabajan para el Ejército, Gendarmería o prefectura, por ejemplo, también tienen sueldos asignados, en ese caso que los paga el Estado, pero porque ellos cumplen una función de un empleado que depende del Estado. Hay sacerdotes que son apoderados legales de escuelas, ¿viste? Sí. También no sé si se tiene un reconocimiento. Ahí no sé. Recuerdo también que el capellán del Hospital Fidanza era el padre Carlos Barón. Sí. ¿Te acordás que también fue como un caso emblemático? Porque él tenía un salario que dependía del Ministerio de Salud y cuando falleció se comprobó que tenía una concubina, incluso tenían algunos bienes en común y por primera vez la Caja de Jubilaciones le otorgó a la concubina de un sacerdote una pensión. Sí. Pero en este caso es porque ellos trabajan para el Estado. Tienen un sueldo diferente al de quienes están al frente de las parroquias o de las iglesias que tienen que obtener dinero en base a lo que ofrecen los fieles. Después yo preguntaba también si tienen alguna jubilación. Bueno, obviamente que quien trabajó como docente o como capellán va a tener una jubilación porque desde ya el Estado la va a pagar a través de la Caja de Jubilaciones. Eso existe. Pero también preguntaba qué pasa con quienes han estado durante años al frente de las parroquias y llega el momento de retirarse, ¿no? Y me decían que mensualmente los curas aportan a una mutual, la Mutual San Pedro, así se llama, esto es a nivel nacional, solo para los que integran el credo en el país. Esto es en la Argentina, me explicaba el padre Patat, y varía el precio de acuerdo a la cantidad de aportantes que haya, me decía él. Lo aporta la parroquia en que uno está. Por eso también parte de ese dinero que ingresa para sostener la parroquia, para darle a los curas para sus gastos personales, también va haciendo un aporte a esta Mutual San Pedro para que el día de mañana, cuando este cura se retire, reciba un monto que es bajísimo. La jubilación es unos 2.000 pesos hoy, calculá. Es como una FJP de curas. Claro, tal cual, sí. Es un sistema previsional especial creado para ellos. Sí, solidario. Sí. Y después tenés también una gran preocupación que fue siempre, ¿qué pasa con esos sacerdotes que a veces no tienen una casa, no tienen familia, que han estado viviendo de parroquia en parroquia? ¿Qué pasa cuando se retiran de la actividad sacerdotal? Bueno, hay algunas residencias a donde pueden ir o también a veces ha habido casos o hay casos de curas que se quedan en las propias parroquias, no cumpliendo con la actividad plena que llevaban adelante cuando estaban a cargo de la misma,
se hace cargo otra persona, pero ellos, si hay un lugar, un espacio físico en donde ellos puedan seguir, habitualmente se permite que sigan ahí. Y hay otra cosa que también cuentan, o con la que cuentan los sacerdotes o los curas de las parroquias, que es el Fondo Integral de Solidaridad, FIDES se llama, y es un sistema de seguridad previsional donde los sacerdotes aportan durante su vida sacerdotal y el día que se retiran se les otorga un subsidio, que no es muy alto, pero es un monto de dinero como para que ellos tengan, si tienen que afrontar la compra de remedios, no sé, vestimenta, comida. Pero... Acá en Paraná, viste que los sacerdotes viejitos iban a vivir a la parroquia de la Piedad. Sí, hay un hogar ahí. Sí, hay un hogar, creo que ahí estaba Monseñor Carli. Estuvo, sí, o no sé si sigue, pero estaba ahí. Y estaba construyendo el padre en Don Bosco, el padre Benito Bernás estaba construyendo también en los fondos de la iglesia de Don Bosco un hogar para sacerdotes. Sí, porque es un tema, ¿no? Sí. Cuando se retiran de su vida sacerdotal, ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde van? No sé si habrá casos de sacerdotes o de personas que estuvieron dedicándole su vida a la iglesia católica, a la religión, que después se hayan vuelto, no sé, o a sus pueblos, o que tengan algún hermano o un familiar que pero no sé. Porque no sé si tengo entendido que hacen un voto de pobreza que no pueden ser ellos dueños de nada mientras sí. están al frente de la actividad sacerdotal. Entonces a veces se convierte todo en un problema. Pero nunca se había hablado tampoco, por lo menos abiertamente y menos desde el gobierno, de cuánto quiénes son los que cobran y cuánto cobran. A quiénes les paga el Estado y después cómo hacen el resto de los sacerdotes. Yo cuando hablaba con el padre Patata, él me dice, yo cuando cuento cómo nosotros subvencionamos nuestros gastos o qué es lo que recibimos cuando dejamos de ser sacerdotes, si existe una jubilación, hay gente que no nos cree cuando explica eso. Porque hay mucho mito también. Sí, hay mucho, sí. Que el Vaticano es millonario y que les da a todos los sacerdotes o que el gobierno les paga a todos. Es cierto que hoy, o sea, que un obispo tenga un sueldo de casi 50.000 pesos, como con lo que vos decías, ¿no? Que tienen, la verdad, tienen un lugar donde vivir, tienen todo resuelto. Es exorbitante, sobre todo teniendo en cuenta que acá se está discutiendo si, no sé, acá en Entre Ríos, por ejemplo, ATE está pidiendo un salario mínimo garantizado de 17.000 pesos. Entonces suena como... son extremos muy opuestos. Pero... Y que no están cumpliendo una función para el Estado. Claro, están cumpliendo una función propia de la religión. Sí, lo que pasa es que es una ley que se estableció en la época de la dictadura y así quedó y siempre se siguió respetando el hecho de seguir pagándole los sueldos. Pero bueno, es muy distinta la situación de los curas que están en las parroquias, ¿no? Por ahí es cuestión de rever eso, por ahora que se discute todo, que todo se está viendo, ver si corresponde o no. Por ahí, en vez de pagarle solamente a los obispos tanta plata, se puede repartir. Sí, pero vos pensás que los jueces, los legisladores van a permitir que a ellos también se les discuta si está bien lo que... No, pero jueces y legisladores están cumpliendo una función para el Estado. Está bien, sí, pero en realidad si vamos a discutir si corresponde o no tanto dinero, me parece que deberíamos discutir todo. No sé por qué caer, o sea, sí, está bien, o sea, directamente con los sacerdotes. Ellos también podrían decir, bueno, hay que rever un montón de cosas. Ok, pero no están cumpliendo una función no están trabajando para el Estado. Esa es la principal diferencia. Bueno, pero existe una ley que los avala. Bueno, digo, a la hora de modificar la ley. A la hora de modificar la ley, yo propondría modificar la ley y bajar un poco el sueldo también de los legisladores, de los funcionarios. Eso también. Esa es una discusión que tiene. El otro día lo Sobre todo porque no es el sueldo pelado, o sea, no es el sueldo solo, sino que hay muchos otros montos que ingresan a sus bolsillos que hacen que sea mucho más exorbitante lo que cobran. Y les escuchaba a Melconian, que anoche pensé que estaba Melconian en El Economista. El Economista, que fue presidente del Banco Central, del Banco Nación, o de Central. Bueno, y decía que una de las principales causas por la que los grandes, él ya se fue del banco, ¿no? Sí, sí. De que los profesionales más distinguidos no van a trabajar al Estado, es porque el Estado les paga poco en relación a la responsabilidad que tienen. Claro. Él decía, yo manejaba un presupuesto de no sé cuánto. Cuando otro día vino Balay acá, que le preguntaba, ¿cuánto pagan por mes de sueldo en la provincia? 3.000 millones de pesos. ¿Cuánto gana un ministro que maneja esa cantidad de plata? Bueno, empezó otra discusión. Acá lo que me parece que sí, es cierto, tenemos que apuntar a ver es la relación que existe entre la Iglesia y el Estado, sobre todo si sigue siendo la religión oficial, la religión católica, y qué tanta responsabilidad tiene el Estado sobre la vida de esos sacerdotes, esos obispos, ¿no? ¿Y qué opina la gente en general? ¿Está dispuesta a que eso se mantenga, siga igual, o hay que cambiarlo? Sí. Porque lo primero que se logra o se produce es una reacción, es decir, lo que vos planteas, ¿por qué va a cobrar tanto una persona si no está cumpliendo una función particular en relación al Estado, que no es su empleador? Sí. Es un reconocimiento. También ellos dicen, no es un sueldo, tienen un aporte, una contribución, una asignación. Una asignación. Una asignación.
pero indudablemente tiene un costo. Sí, 130 millones en un año para los sueldos es un montón. Es mucho que se podría destinar a otra cosa. La misma Iglesia Católica creo que vería con buenos ojos que se pueda destinar a obras que puedan ayudar en cuanto a la salud, a la educación. No sé. Está bueno que se discuta el tema, por lo menos a nivel de los medios y por ahí en cada uno de los lugares donde nos están viendo. Si ustedes quieren, como siempre...